Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida como cada domingo a su programa La Voz Católica. Nos alegra encontrarnos con ustedes cada semana y acompañarlos en donde se encuentren para profundizar en nuestra fe en Jesús, sentirnos parte de su iglesia y vivir nuestra vocación de ser testigos del amor de Dios en nuestra comunidad. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Blanca, buenos días a todos, querida familia. Los saludamos aquí desde nuestro estudio de la emisora La Voz Católica y les agradecemos porque nos permiten acompañarlos cada domingo con la palabra de Dios, con el mensaje que con mucho amor les llevamos. Y a todos ustedes los saludamos, a los que se encuentran aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús. Si quieren saber el origen y la importancia de esta gran fiesta para la Iglesia Católica, sigan en nuestra sintonía. Como todo lo nuestro, vamos a encomendarnos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos, Padre, que la Sagrada Comunión de este día, en la Eucaristía en la que participaremos, sea para nosotros un espacio de intercesión saludable, un espacio de perdón, sea un espacio en que nos armemos en nuestra fe, un escudo para nuestra buena voluntad. Que sea un espacio donde mueran todos nuestros vicios, donde se exterminen todos nuestros apetitos de nuestra carne, donde se aumente la caridad, donde se aumente la paciencia, la verdad y la humildad, donde se aumenten nuestras virtudes. Señor Jesús, ayúdanos a ser perfectos, firmes en la esperanza, enemigos de todo el mal, que estemos siempre en unión contigo y que cada vez que recibamos la Santa Comunión, deseemos ser un solo cuerpo contigo, como tú eres un solo con el Padre. Te rogamos en este día especial por todos aquellos que reciben la Santa Comunión y por aquellos que también la reciben en pecado mortal. Señor, que la Sagrada Comunión cambie nuestra vida, que la Sagrada Comunión nos ayude a ser santos, que la Sagrada Comunión nos ayude cada día para que podamos ser también comunión para los otros. Oremos especialmente también por nuestros ancianos que están solos, nuestros enfermos abandonados también, por todos aquellos que sufren, especialmente las causas de la pandemia, por aquellas personas que tienen escasez de alimento, escasez de trabajo, por toda la crisis que esto ha ocasionado. Suscita, Señor, en nosotros manos generosas, amigos, que podamos ser caritativos con aquellos que lo necesitan. Te encomendamos, Señor, este día que comienza. Amén. Queridos hermanos, con la oración continuamos también ahora con la reflexión del Santo Evangelio, como también lo hacemos cada domingo. En este día especial vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y versículos del 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos expone la preparación de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, con los suyos. Una tradición cargada de gestos, de palabras, que en aquella noche Jesús hizo antes de morir.
Sabemos la importancia que esa tradición tuvo desde el principio del cristianismo. Aquella noche no era una cena ritual pascual cualquiera. Jesús hizo y dijo cosas en esa noche que quedarán grabadas en la conciencia de todos los suyos, de los apóstoles y de los que se dicen seguidores de Jesús. Con toda razón, se recalca que Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Sus palabras sobre el pan y sobre la copa expresan la grandeza de lo que Él quería hacer en la cruz, entregarse por todos los suyos, por la humanidad entera, por el mundo, con un amor sin medida, con un amor que no se puede explicar. Marcos en el Evangelio de hoy nos ofrece la tradición que privilegia el espacio en Jerusalén, mientras que Lucas nos ofrece, probablemente, las palabras con las que este misterio se celebra en Antioquía. En realidad, sin ser idénticas, estos dos momentos, estas expresiones, quieren decir lo mismo: la entrega del amor sin medida. Su muerte, pues, tiene sentido en el que el mismo Jesús se entrega y también quiere darse. Él no pretendió una muerte sin sentido. No se entregó por entregarse, no se fue para que lo asesinaran de una manera horrible. No es una cuestión de decir quiero morir, sino que Jesús sabe que ha de morir para que todos los hombres y mujeres comprendan que solamente desde el amor hay un futuro. La Eucaristía, pues, en este día del Corpus Christi, es el sacramento que nos une en ese misterio inefable, inmenso, de la vida de Cristo, de Dios mismo, que se entrega de una manera sencilla por amor a la humanidad. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía, Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Mi todo
presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Escuchábamos al dueto Sinaí con Jesús Eucaristía, esta hermosa canción de adoración a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y su sangre. Jesús Eucaristía, presencia real. Padre John Mario, ¿qué milagro más grande nos dejó el Señor al quedarse con nosotros en la Eucaristía? Padre, ¿cómo puede suceder este milagro en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús en la misa? Jesús nuestro Señor, Blanca, en la víspera de su pasión en la cruz, nos dice en el Evangelio que celebró la última cena con sus discípulos. Y durante esta comida, nuestro Señor instituyó el sacramento de su cuerpo y de su sangre, o el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Su deseo era que esto fuera para siempre, que el sacrificio de la cruz quedara por los siglos de los siglos para encomendar a su iglesia, que es su esposa, en memorial de su muerte y resurrección. A través de este signo, de este gesto, nosotros recordamos ese gran acontecimiento de nuestro Señor por amor. Durante esta cena, entonces Jesús tomó un pan, pronunció una bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos con las palabras que escuchamos en la Santa Misa: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos también una copa de vino, pronuncia una acción de gracias, lo pasa a sus discípulos y también pronuncia la bendición diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Las palabras también que escuchamos en la consagración en la misa. Recordando estas palabras de Jesús, entonces la Iglesia profesa que la Eucaristía, en donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, se hace a través del Espíritu Santo mediante el ministerio del sacerdote. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que come este pan vivirá para siempre. También dice: el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. También en otro pasaje dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. La presencia real de Cristo en la Eucaristía se denomina real, sin excluir otros tipos de presencia como si pudiéramos entenderlas de otra manera, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla en el numeral 1374 sobre este tema de la presencia real de Cristo. Entonces, ¿qué significa que Jesucristo esté presente bajo la apariencia de pan y de vino? Según la pregunta que nos hacía Blanca. La presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un misterio. Es tan inagotable que la Iglesia nunca podrá explicarlo cabalmente con palabras. Nadie podría explicar este misterio, porque en definitiva es un misterio. Lo que nosotros hacemos con un misterio es contemplarlo y a través de la luz de la fe tratar de entenderlo. Pero no podemos explicarlo completamente con las palabras humanas. Debemos recordar que Dios, el Dios que es trino, el Dios creador, el Dios de todo lo que existe, así como tiene poder para hacer que las cosas salgan de la nada con sus palabras, también tiene poder para hacer que algo que ya existe pueda ser convertido en otra cosa. Dios creó el mundo para compartir su vida como persona con todos, y ese es el gran plan que Dios tiene para todos. Así, para nosotros poder entender, al menos de cierta medida, lo que Jesús quería mostrarnos, nosotros tendríamos que hacerlo, como les digo, a través de la luz de la fe. Entonces, para que Cristo se haga presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, el pan y el vino no pueden quedar como tales, sino que deben dar lugar a una presencia de su cuerpo y de su sangre glorificados. Entonces, por eso la Eucaristía, o en la Eucaristía, el pan deja de ser pan en su substancia y se convierte en el cuerpo de Cristo, mientras que también el vino deja de ser vino en su substancia y se convierte en la sangre de Cristo. A esto es lo que nosotros llamamos la transubstanciación. La transubstanciación es que el accidente de la materia continúa, pero su substancia cambia. La substancia es lo que hace que una cosa sea y no sea otra. Es el ser de la cosa. El ser del pan, el ser del vino cambia en el momento en que se consagra a través de las palabras del sacerdote. Dice San Agustín al respecto de esto: lo que ustedes ven, queridos hermanos, en la mesa del Señor es pan y vino.
Pero este pan y vino, al añadírsele las palabras, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Si quitas la palabra, solamente es pan y vino. Y si añades la palabra, ya son otra cosa. Y esta otra cosa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quita la palabra y es pan y vino. Añade la palabra y se hace sacramento. Y a todo esto nosotros decimos amén para decir que es verdad. Gracias, Padre John Mario. Hoy algunas iglesias en nuestra diócesis tendrán procesiones con la Eucaristía. En nuestros países se acostumbra a hacer hermosas alfombras de flores para cuando pasa el sacerdote con el Santísimo, con el cuerpo de Cristo. ¿Nos podría contar cómo surge esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo? Y si nos podría también decir por qué es tan importante y los frutos que ha traído a la Iglesia Universal. Sí, Blanca. Esta fiesta es bien linda porque se celebra de muchas maneras en muchos lugares del mundo. En Colombia también tenemos muchas tradiciones hermosas alrededor de esta fiesta. Esta fiesta fue una religiosa llamada Juliana de Cornillón la que animó a celebrar esta fiesta en honor del cuerpo y la sangre de Cristo en el año 1208. Esta fiesta, que fue alrededor de la Edad Media, fue consecuencia de un florecimiento en el pensamiento de la Eucaristía o en el pensamiento acerca de lo eucarístico en el siglo XIII. Un siglo antes se comenzó a utilizar la elevación de la Sagrada Comunión o de la hostia en el momento de la consagración. Antes no se hacía. Y en pleno siglo XIII, en el año 1246, se celebró la primera fiesta del Corpus Christi en la diócesis de Lieja, en Bélgica. Unos años más tarde tuvo lugar el hecho milagroso de la hostia consagrada que comenzó a sangrar ante las dudas de la fe del sacerdote que celebraba la Eucaristía en la ciudad de Bolsena, en Italia. Este hecho fue profundamente importante y muy difundido en el resto del mundo, hasta tal punto que el Papa Urbano IV tuvo que instituir la festividad del Corpus Christi en 1264. Estaba presente en la iglesia y era considerado como el gran teólogo sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino en aquella época, y el pontífice quiso en este momento darle durante esta época a Santo Tomás el cardenalato, pero como un acto de humildad le pidió a su santidad que en vez de esto le permitiera preparar los textos litúrgicos para la fiesta del Corpus Christi. Y gracias a esa concesión nosotros tenemos hoy las obras poéticas y sublimes de este gran teólogo Santo Tomás que nos hablan de toda la iconografía y todo el sentido de lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos, por ejemplo, himnos hermosos como el Pangue Lingua, Laudación, Panis Angelicus o Adoro te devote. Estos hermosos poemas salieron de su espléndida pluma y siguen sacudiendo a todo el mundo entero cada vez que rezamos y que rogamos al cielo en la presencia de Jesús Eucaristía. Ya en el siglo XIV tendremos otros acontecimientos que van a reforzar esta solemnidad, que tendrá entonces también momentos importantes, la Eucaristía y la procesión. Conocemos nosotros que en el Concilio de Viena en 1311 el Papa decide trasladar la sede de Roma a Aviñón y dio una serie de normas para el cortejo que acompañará al Señor en la procesión de los templos, el Corpus Christi. Dio más detalles acerca de dónde irán las autoridades cuando se hagan la procesión, los desfiles, y años más tarde el Papa Juan XXII introdujo la octava del Corpus con exposición del Santísimo Sacramento que estaba incluido. Entonces serán los primeros papas del Renacimiento, Nicolás V, el primero en establecer que la hostia santa saliera en procesión por las calles de Roma en la fiesta del Corpus del año 1447. En los siglos posteriores entonces fueron apareciendo estas obras de arte, por ejemplo en las custodias, los vasos sagrados donde se colocaba la hostia. Fueron apareciendo también carros triunfantes, adornados, que iban convirtiéndose en obras maestras de orfebrería para que pudiera ponerse el Sagrado Cuerpo de Cristo y pudiese ser expuesto. Se utilizaron muchas, por ejemplo, custodias de oro, de plata, con piedras preciosas, y muchas de estas se hicieron famosas y están ahora en el Museo del Vaticano, expuestas como obra de arte, que fueron de las primeras que se elaboraron para poder exponer el Sagrado Cuerpo de nuestro Señor. ¿Qué frutos entonces esto trae esta fiesta para la iglesia? Según la pregunta que nos haces también, Blanca. Juan tiene su propio modo de hablar de la Eucaristía en el Evangelio, ¿no? Narra que Jesús se presenta como el pan de vida y explica cómo puede ser este pan el que da la vida. San Juan Crisóstomo también nos comenta esto diciendo, somos tu propio cuerpo. Entonces, se convierte en el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros y no en varios cuerpos, sino que cuando nosotros comulgamos somos un único cuerpo. Cuando nosotros veneramos la Sagrada Eucaristía, estamos en comunión con ese único cuerpo que es la Iglesia, no somos cuerpos diferentes. Por eso Dios en su inmenso amor decide permanecer en nosotros a través de la Eucaristía, pero a través de la Eucaristía nos une como si nosotros fuéramos una semilla o un poquito de esa harina con la que se hizo el pan. Y recordemos que si nosotros desmenuzamos el pan, se convierte en muchas partículas de polvo. Nosotros somos como cada una de esas partículas de polvo que al unirse se hacen un solo pan. Y ese sentido que quiere darnos la Sagrada Comunión, cuando nosotros adoramos la Sagrada Comunión, hacernos uno solo. Lo hacemos cuando celebramos su conmemoración. Lo hacemos nosotros cuando celebramos la misa. Lo hacemos nosotros cuando adoramos el tabernáculo, cuando también celebramos la fiesta del Corpus Christi, cuando damos testimonio.
Todos esos elementos nos ayudan a nosotros a que aumente en nosotros la vida de Dios dentro de nosotros y a que nos ayude a comprender y a meditar el misterio de la entrega absoluta de Dios en ese momento en el que celebramos la Santa Misa. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a vivir siempre una sagrada comunión, a recibir la comunión en gracia de Dios y a vivir de esta comunión como el pan que alimenta nuestra vida espiritual. Gracias, Padre John Mario. Al igual que en la solemnidad de Pentecostés, hoy también la liturgia nos presenta una secuencia u oración especial durante la misa en esta fiesta del cuerpo de Cristo o Corpus Christi, como la conocemos en latín. ¿Cuál es el origen de esta oración que está cargada de poesía y profundidad? Tenemos en la iglesia 5 secuencias, ¿no? Esta es una de las que se reza el día de la fiesta del Corpus Christi. Fue más o menos en el año 1264 cuando el Papa Urbano IV ordenó que se convocara una asamblea escogida y que reuniese a los maestros de teología más famosos de aquella época. Entre ellos se encontraban los bien conocidos, que nosotros sabemos que estaba Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Entonces, la razón de esta convocatoria se relacionaba con una reciente bula pontificia en la que se instituía la fiesta anual en honor del Santísimo Cuerpo de Cristo, o el Corpus Christi. Y para que esta conmemoración tuviese gran esplendor, el Papa deseaba que se compusiera un oficio, así como el propio de la misa, para ser cantado en esta solemnidad. Por ello, pidió a cada uno de aquellos santos que elaboraran una composición y se la presentaran en unos días, al fin de él escoger la mejor. Entonces, el primero en exponer la obra fue Fray Tomás o Santo Tomás, y él de una manera muy serena y muy calmada desenrolló el pergamino, permitió que los que estaban allí pudieran verlo y empezó a aclamar con muy pausada elocuencia ese momento del himno, la secuencia, a la que llamó Lauda Sion Salvatorem, Lauda Ducem et Pastorem in hymnis encanticis, o alabad Sion al Salvador, alabad a tu guía y pastor con himnos y cánticos. Cuando Santo Tomás concluyó, San Buenaventura, que había construido otro de los himnos, con un acto de mucha humildad rasgó lo que él había compuesto. Y los demás estaban tan impactados de esta secuencia que todos aceptaron inmediatamente el poema que había compuesto Santo Tomás. La secuencia fue ya puesta en los libros en 1264 y ha tenido lugar incluso con esta secuencia muchos milagros dentro de la iglesia y dentro del mundo entero. Y es considerada una de las más bellas de las secuencias en la liturgia. Bueno, aquello que Santo Tomás enseñó en sus tratados de teología y acerca de la Sagrada Escritura y acerca de la Sagrada Eucaristía, lo expuso de una manera hermosa en esa poesía de laudación. La secuencia de laudación sintetiza toda la teología y la mística de la Sagrada Eucaristía. Y en el Concilio de Trento, como ya se ve revisado toda esta composición litúrgica, entonces se limita a utilizar esta gran composición y la añade como una de las secuencias de la liturgia. Gracias, Padre, por su explicación. Y dígame, ¿cuáles son las condiciones para recibir la Sagrada Eucaristía? Y usted mencionó las gracias, pero si podría ahondar un poquito más. La Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, es uno de los regalos más grandes y más preciosos que Jesús nos ha dado. Y es importante para recibirlo que nos preparemos de manera apropiada a ella, ¿no? En la Iglesia Católica Romana, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender este gran regalo de la misma vida de Jesús que se da por nosotros. Y es en primer lugar lo que nosotros tenemos que saber, ¿no? La primera condición es comprender este gran regalo. Es incluso, por ejemplo, supremamente importante cuando una persona va a hacer la primera comunión, ¿no? Uno de los requisitos importantes es que la persona entienda y comprenda el gran regalo y gran significado de lo que va a recibir. Por eso la preparación debe ser muy cuidadosa. Por eso, por ejemplo, el niño que se está preparando para la primera comunión o el adulto necesita comprender. No necesita explicar el misterio, como les decía a ustedes, pero necesita comprender a la luz de la fe, por el Espíritu Santo, que lo que está recibiendo es tan grande y que en sí mismo contiene el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por ende es completamente sagrado lo que Él está recibiendo. Entonces, primero debemos acercarnos con reverencia para recibir la Sagrada Comunión. Recordemos, hay gente hoy en día que está cometiendo abusos durante el tiempo del coronavirus, ¿no? Sabemos nosotros que nuestro obispo y que el Papa ha permitido con más ahínco recibir la Sagrada Comunión en la mano, que esto ya existía desde el principio. Lo que se añadió fue recibir la Sagrada Comunión en la boca. Esto no estaba en el principio. Esto se añadió después como por un deseo de respeto, más respeto hacia la Eucaristía. Pero en principio siempre se había recibido la comunión en la mano. Ahora, con el tiempo se fue añadiendo actos de reverencia, incluso por la misma fiesta del Corpus Christi. Sin embargo, hay personas que no suelen poner su mano derecha o su mano izquierda una sobre la otra. La idea es que
nosotros pongamos nuestras manos como recibiendo una ofrenda para recibir la Sagrada Comunión y que cuando la recibamos sea la mano derecha la que la tome y la lleve a la boca. Esto quiere decir entonces que la mano izquierda debe estar encima de la mano derecha, se recibe la Sagrada Comunión y después con la mano derecha se toma la Sagrada Comunión y se lleva a la boca. Ese es uno de los gestos de reverencia que se tiene que hacer. Lo segundo es que para prepararnos para recibir la Sagrada Comunión tenemos que también ser conscientes de cómo está nuestra vida espiritual, ¿no? Cómo está nuestra preparación en el tema de los pecados. Para recibir la Sagrada Comunión debemos entonces estar en gracia de Dios, es decir, habernos confesado y no tener ningún tipo de pecado mortal. Sí, por supuesto, nosotros todos los días tenemos pecados. Los pecados veniales que cometemos todos los días son perdonados en el acto penitencial dentro de la misa. Siempre nosotros recibimos el perdón antes de comulgar, cuando no tenemos pecados mortales. Entonces ya estamos preparados para recibir la Sagrada Comunión. Lo otro es que antes de recibir la Sagrada Comunión, dedicar un momento de oración en privado, personal, para recibir este momento tan especial, este signo tan especial del amor de Dios. También es importante, como nos lo manda la Iglesia, que hagamos un ayuno por lo menos de 1 hora antes para recibir la comunión. Esto nos lo dice el Canon 919. Este ayuno incluye que no tomemos ningún alimento y ninguna bebida, excepto agua o medicina si necesitamos hacerlo. De tal manera que nuestro cuerpo, también físico, nuestro organismo, esté deseoso, no solamente de recibir, este pan como un pan espiritual, sino también esté deseoso de recibirlo como un pan material. Porque recordemos que en la transubstanciación no se pierden los accidentes de la materia, es decir, el vino sigue teniendo las características de vino, rojo, líquido, y el pan sigue teniendo las características de la harina, de la mezcla que se hace para poderlo convertir en pan, pero la substancia, es decir, el ser mismo de estos dos elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso necesitamos tener un ayuno por lo menos de 1 hora. Esos son los importantes elementos. Y en último, pues, ustedes saben que para poder recibir la Sagrada Comunión, como su nombre lo indica, estar en comunión, tenemos que estar en comunión con la Iglesia, y en este tema también es importante el hecho de haber recibido todos los sacramentos, o por lo menos los sacramentos de iniciación cristiana, para poder nosotros recibir la Sagrada Comunión. Gracias, Padre. Y como última pregunta, en misa a veces vemos a personas que ayudan a los sacerdotes a dar la comunión. Son los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Quién puede ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y cómo nos podremos preparar? ¿Cómo podríamos llegar a ser uno? Hay que comprender, queridos hermanos, que hay que diferenciar entre lo que significa el ministro extraordinario y el ministro ordinario, ¿no? Esta palabra es muy larga y bien interesante, pero nos ayuda a nosotros a comprender lo que significa. Entonces, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son directamente los sacerdotes o una persona consagrada, ¿no? Para ya sea el obispo o el sacerdote, que son los únicos que son los ministros ordinarios de la comunión, porque ejercen la función de presidentes de la asamblea, ¿sí? Y su vida y sus manos han sido consagradas para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo a través de las palabras que el mismo Señor Jesús dijo la noche en la cena antes de su pasión. Entonces, los ministros consagrados, sacerdotes y obispos, son los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión. Ahora, los ministros extraordinarios surgen en un momento particular dentro de la celebración de la misa. Entonces, cuando el número de los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión no es suficiente para distribuir la Sagrada Comunión y la asamblea es muy grande, entonces el que sea el presidente de la asamblea delega este oficio en ese momento y por eso se llama extraordinario a personas preparadas para distribuir la Sagrada Comunión, ¿sí? Y el sacerdote puede pedir la ayuda a los ministros extraordinarios, es decir, al acólito legítimamente instituido o incluso a los fieles que sean designados en caso de que haya una necesidad para distribuir a los fieles la Sagrada Comunión de una manera más rápida y ordenada. Entonces el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión deberá recibir una formación suficientemente espiritual, teológica, para saber qué es lo que realmente está distribuyendo y para que tenga la suficiente reverencia de este gran regalo que el Señor nos dejó, que es la Sagrada Eucaristía. Entonces todos los ministros de la Sagrada Comunión extraordinarios, entonces deben mostrar mayor reverencia a la Sagrada Eucaristía y vivir una vida cristiana, entre estos estar viviendo los sacramentos y practicando los sacramentos. ¿Cómo podemos nosotros ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión? Por un lado, como les decía a ustedes, es un oficio que se asigna en el momento mismo de la Sagrada Comunión, dependiendo de la cantidad de fieles que hayan participado, ¿no? Uno es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión ahí en el momento mientras se está distribuyendo la Sagrada Comunión. Antes, por supuesto, usted se preparó para eso, pero antes, si usted no tiene la Sagrada Comunión y no está ejerciendo su ministerio ahí, no es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Está preparándose o está listo para esto, pero es un oficio que se asigna justamente en ese momento. Entonces, para ser ministro de la Sagrada Comunión, como les decía, en primero, pues tiene que tener la autorización del párroco, en su defecto, o del padre que está celebrando la Sagrada Eucaristía, de haber recibido una formación ya sea diocesana o parroquial, y haber sido presentado en la comunidad, y también que dentro de la comunidad
comunidad tenga buena estima y tenga buena fama, ¿no? Y que esté viviendo, como les decía, una vida sacramental adecuada dentro de la iglesia. Es decir, que si tiene esposa, esté casado delante de la ley de Dios y que esté comulgando frecuentemente también, porque pues si va a dar la Sagrada Comunión, tiene que ser también testimonio de esta comunión en su vida personal. Gracias, Padre, por su respuesta. Muy interesante el tema de hoy. Los invitamos, amigos, a la misa con el obispo Richard Estica el sábado 26 de junio a las 11 de la mañana en la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús en Knoxville. Nos vamos a congregar para dar gracias a Dios por nuestro plan pastoral para el ministerio hispano que ha sido renovado. También les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube buscando Diócesis de Knoxville. Llámenos también a nuestra oficina al 865-637-4769 para información sobre misas y las parroquias de nuestra diócesis. Los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias, Blanca, y los invitamos a todos los que estén interesados en ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que se acerquen a sus sacerdotes, a sus pastores y les digan su deseo, ¿no? Para que ellos ya los orienten y les digan cómo deben prepararse para este gran ministerio hermoso dentro de la iglesia. Los esperamos hoy en la misa dominical. Voy a impartirles en este momento la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Feliz domingo para todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de